Bienvenidas y bienvenidos jóvenes en TV. Es un gusto enorme de verdad llegar con ustedes a un viernes más en este espacio de reflexión y construcción de conocimiento. 3 semanas ya en esta experiencia, en esta exploración, en este recorrido por las áreas del conocimiento humano, desde lo socioemocional hasta las ciencias y las humanidades. Y como buen fin de semana, tomaremos nuestra mochila virtual y viajaremos por el mundo y el tiempo. Un recorrido por los sistemas simbólicos en la historia y en las culturas. En Vida Saludable exploraremos el tema de sexting. ¿Sabes lo que es? ¿Conoces los riesgos? Aquí nos ponemos al tanto. Saberes Digitales nos tiene 2 temas increíbles: manejo de Word y las posibilidades literarias. Además, pensamiento computacional y robótica. En Comunicación es viernes de mundo y culturas. Etnomúsica y cómo es la vida en otros lugares. En Pensamiento Matemático, la segunda parte de 10 descubrimientos asombrosos del universo. Y para iniciar este recorrido por el mundo de las ideas, echaremos primero una mirada analítica a los saberes locales en nuestras comunidades. Seguro que nos sorprenderá. Comenzamos. ¿Ustedes saben qué son los saberes locales? Según la UNESCO, los saberes tradicionales o conocimientos locales, como también se les llama, hacen referencia al saber, a las habilidades, concepciones del mundo y tradiciones que han sido desarrolladas por los grupos humanos a lo largo de miles de años. Para muchos pueblos, estos conocimientos son la base de su formación de vida y de su relación con el territorio que habitan. Así es. Este conocimiento forma parte integral de un sistema cultural que combina la lengua, los sistemas de clasificación, las prácticas de utilización de recursos, las interacciones sociales, los rituales y la espiritualidad. ¿Qué significa todo esto? En otras palabras, todo aquello que nuestros padres nos han enseñado y heredado respecto al mundo, la gente, la naturaleza, y que ellos recibieron de nuestros abuelos y a su vez ellos recibieron de nuestros bisabuelos y así. Es impresionante la variedad de conocimientos tradicionales y saberes locales que existen en todo México. Cada pueblo, cada cultura es poseedora de un acervo importante, que no obstante su vigencia e importancia para las propias localidades, pero también para la ciencia y la cultura universal se encuentra en riesgo por la penetración de otras formas hegemónicas de aproximarse al conocimiento. Y para entender más sobre este tema, vamos con Luis Enrique Donadiu, coordinador de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Es impresionante la variedad de conocimientos tradicionales y saberes locales que existen en todo México. Cada pueblo, cada cultura es poseedora de un acervo que, no obstante su vigencia e importancia para las propias comunidades, también para la ciencia y cultura universal, se encuentran en riesgo por otras formas dominantes de pensamiento. Y para entender más sobre este tema nos acompaña hoy Luis Enrique Donadiu, coordinador de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo defines los saberes locales o conocimientos tradicionales? ¿Qué importancia tienen para las localidades y para el mundo? Todo aquello que sea una creación del intelecto de nuestras comunidades y que esté basado en la tradición es lo que debemos entender como un conocimiento tradicional. Y para nuestros pueblos indígenas es un tema de un derecho a la identidad. ¿Y a qué me refiero? La cultura, etnia, lengua y cosmovisión que estas personas tienen resultan elementos distintivos esenciales para autodefinirse como pertenecientes a un grupo, pueblo o comunidad. Y esa misma concepción que tienen de sí mismos es el derecho mismo a la identidad, ¿no? Desafortunadamente, perderlos a lo largo del tiempo y digamos, ir cada vez más disminuyendo su difusión y su protección puede derivar en que perdamos esos conocimientos para siempre, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de que esto llegase a pasar? Bueno, pues
Cito, por ejemplo, 5 motivos que la propia OMPI considera por los cuales son importantes estos conocimientos. Son importantes para la vida de la mayoría de los habitantes del mundo. Son fundamentales para la conservación de la diversidad biológica. Se están perdiendo muy rápidamente, se están explotando de manera no autorizada estos conocimientos y eso es un problema, ese es un tema de preocupación, ¿no? Y finalmente, pues hay un interés por el desarrollo local sostenible que ofrecen los conocimientos tradicionales. ¿Qué implicaciones legales tienen en el contexto nacional e internacional? En que hoy por hoy existen diversos documentos internacionales que obligan a la procuración de la protección, promoción y conservación de los derechos de los pueblos indígenas, así como a evitar, digamos, su reproducción a escala comercial, ¿no? Esta parte de la importancia que tienen los saberes de nuestras comunidades es que están vinculados y relacionados con la diversidad biológica. Ellos están muy digamos, relacionados con el entorno geográfico, ecológico, biológico en el que habitan. Entonces, esa es parte de la gran importancia que tienen, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esto se vuelve trascendente a nivel nacional? Como lo podemos resumir, parte de nuestra ley máxima, además de la Constitución, son los tratados internacionales. Entonces, todo lo que se celebra vía tratado internacional por parte de nuestro país forma parte de nuestra legislación nacional. ¿En qué situación se encuentran los saberes y conocimientos locales en el contexto global? Varios países del mundo, entre ellos Panamá, Japón, Australia y Brasil, y por ejemplo es la tendencia que ahorita tiene nuestro país, han estado incorporando a través de sus diversos procesos legislativos sistemas de protección a estos conocimientos tradicionales con alcances globales. ¿Qué quiere decir esto? Que están buscando que la protección no solamente sea a nivel local o a nivel estatal en sus propias jurisdicciones, sino que se busque protegerlos hacia el exterior, ¿no? Se dispone que el patrimonio cultural de estas comunidades no puede ser objeto, pero bajo ninguna circunstancia, de apropiación por parte de terceros a través de las figuras tradicionales previstas en el sistema de propiedad intelectual. Es decir, se crea, digamos, un sistema que no es una figura tradicional de propiedad intelectual, pero sí otorga ciertos derechos de exclusividad a las comunidades. Al ser privativo de las comunidades, quedan excluidos de su posibilidad de apropiación todos los terceros que no formen parte de esas comunidades. Entonces, eso hoy es lo que tienen protegidos. Desde mi punto de vista no es suficiente. Los derechos de autor tienen una doble investidura, que es una parte moral, que es el derecho al crédito, y una parte económica o de explotación patrimonial, ¿no? Que es el derecho comercial. Entonces, lo que están amparando y protegiendo ahorita en términos de la legislación actual a estas comunidades es exclusivamente desde el punto de vista moral. Falta ese vínculo que les permita evitar la explotación comercial sin su autorización, ¿no? ¿Qué abarca la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos? ¿Existe alguna legislación a nivel internacional que proteja a los artesanos mexicanos del plagio de sus diseños? Un precepto que es básico, que recordemos que es nuestro artículo 2 constitucional, ¿no? Que establece que nuestra nación mexicana es una nación que está compuesta de manera pluricultural, ¿no? Que está sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país antes de iniciarse la colonización. Y esas comunidades conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Es una ley súper bien intencionada. Te diría que tiene 3 fines en términos generales, que es garantizar que exista una protección a estos derechos, promover, digamos, la protección y el respeto a los derechos y sancionar a quien no los respete, ¿no? Tradicionalmente un derecho de autor tiene una vigencia que es toda la vida del autor y 100 años más. Si tú escribieses un libro o pintaras un cuadro en este momento, por ministerio de ley quedaría protegido por la Ley Federal de Derecho de Autor, además de todos los tratados internacionales de los que México es parte. Pero esa protección que te va a dar a ti la ley va a tener una vigencia de 100 años, toda tu vida y 100 años posteriores a tu muerte. Ahora, si los quisiéramos encuadrar como una obra autoral, todos los saberes de las comunidades y todo lo que estamos platicando,
pues resulta que ya estarían en el dominio público, ¿no? Entonces ese primer choque en donde dicen, oye, a las personas que no somos parte de estas comunidades nos aplica una regla, ¿por qué a ellos no? Tenemos que considerar que existe una cuestión de derecho natural, ¿no? Una cuestión donde estas comunidades están en una situación de desventaja y digamos, notablemente desprotección o en un nivel, digamos, de posibilidades mucho menor que el nuestro. Por eso es que esta ley está buscando tener un sistema diferenciado que, reconociendo esa carencia o esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran nuestras comunidades y sin afectar, digamos, per se el sistema normal o tradicional de propiedad intelectual, está creando o quiere buscar crear un sistema híbrido, ¿no? Es un sistema híbrido en donde no son derechos de autor, pero tampoco son, digamos, un derecho absoluto. Por ejemplo, en la comunidad X, el artesano X, pues qué tanta libertad tiene y qué tanto es una obra de su intelecto, la creación de un jarrón bajo las directrices y, digamos, enseñanzas que ha recibido de parte de su madre, de su abuela y bisabuela, ¿no? Él vio desde que nació cómo se hacía el jarrón, en qué línea se hacía, digamos, la decoración y con qué parámetros. Entonces, él llega y cuando le toca a él ahora trabajar haciendo esa artesanía, pues casi en un 95% va a reproducir lo que su madre hizo, lo que su abuela, lo que su bisabuela hizo. Entonces, ¿qué tanta libertad tiene él y esa libertad de creación, qué tanto se ve plasmada en la obra misma? Es bien discutible. Por eso es que este sistema que está buscando crear esta ley de salvaguardia genera un sistema donde lo que se protege no es la obra en lo individual, ¿ok? La obra en lo individual puede llegar a ser protegida en lo que tenga de original como una obra autoral, pero lo que va a estar protegido es el saber comunitario basado en la tradición que traen todos estos artesanos, es lo que se va a proteger, la forma general en la que lo hacen. Ya las particularidades de cada artesanía que se haga, se tratará o se intentará proteger como una obra autoral en lo que tenga de original. Aquí lo que establece la ley, la propuesta de ley es que quien desee intentar la vía de la protección tradicional de una obra autoral o de un tema de propiedad industrial, lo puede hacer, pero en ese momento renuncia a la protección general que le otorga esta ley de salvaguardia, ¿no? Y es que las figuras tradicionales de propiedad intelectual no son del todo aplicables a estos conocimientos. ¿Y por qué razón? Si tú te fijas, generalmente un derecho de autor, una patente, una marca, encuentra generalmente un titular perfectamente identificable e individual, ¿no? Es la empresa fulana de tal es la que patentó esta medicina, ¿no? O el pintor X es el que hizo esta obra, este libro es de este autor. Pero aquí, en tratándose de los saberes de los que estamos platicando, propios de las comunidades, pues no es atribuible a una persona en específico. Lo que queda es toda esa tradición que boca a boca, porque esa es otra de las características de estas tradiciones, es que no encuentran un soporte material, se han venido transmitiendo de boca en boca durante muchos años, ¿no? Entonces, no encontraríamos quién es el autor o a quién atribuirle esto, sino simplemente encontramos que toda la comunidad o algunas comunidades, porque también la ley prevé el supuesto de que no sea una comunidad, sino que sean dos o tres las que reclamen la protección sobre estos saberes, ¿no? ¿Y qué pasa si eso sucede? Pues la ley nos dice, el proyecto de ley nos dice que necesitan estar de acuerdo todas las comunidades antes de que se decida explotar o otorgar algún tipo de licenciamiento de explotación sobre esos derechos. ¿Por qué razón? Porque se atribuye a todos la misma titularidad y los mismos derechos sobre las mismas. Entonces, no es posible explotarla de manera individual sin la autorización de todos, ¿no? Si bien esa disposición los protege desde el punto de vista moral, desde el punto de vista económico o patrimonial siguen desprotegidas. Entonces, esta nueva ley busca, a través de sanciones administrativas, como son las infracciones o delitos, evitar conductas como reproducir, copiar o imitar, incluso en grado de confusión, elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades sin autorización del titular o titulares de los derechos.
Ya con esa resolución en firme, ahora sí poder acudir a las instancias civiles, hacer un reclamo de indemnización, es decir, a que se pague a la comunidad en pesos y centavos el daño o perjuicio que se le causó por el uso no autorizado. Al ser saberes tradicionales que pertenecen a comunidades completas, ¿a quién beneficia el registro de la propiedad intelectual? No es un derecho que beneficie en lo individual a una persona. Y esto lo ilustro un poquito con el ejemplo que hacíamos hace ratito del artesano que hace el jarrón, pues basado en un 95, 96 o 97% de conocimiento milenario transmitido por su familia. En términos generales, no puede él beneficiarse en lo individual de ese saber, porque ese saber que él mismo está utilizando no lo utiliza él solo, sino que lo utilizan todos los miembros de su comunidad. Entonces, la ley le otorga a toda la comunidad, digamos, el derecho a detentar la titularidad de esos saberes. ¿De qué manera pueden contribuir los jóvenes al resguardo de los saberes locales de su comunidad desde la vía legal? Es una muy buena pregunta. Te diría, los saberes de los que estamos platicando se pasan de boca en boca, no están soportados nunca y contenidos en un soporte material, ¿no? Esa es una de sus características o notas características en todo el mundo. Yo les diría a los jóvenes de las comunidades que podemos empezar a hacer una labor de investigación y cambiar esa nota característica de estos saberes. Podemos hacer una labor de investigación con nuestros padres, abuelos y los que tengan la fortuna de tener bisabuelos, etcétera, vivos, pues hacer una labor de investigación documentada en donde lleven a cabo una compilación de en qué consisten los saberes de sus comunidades. Generalmente y curiosamente son miembros ajenos a las propias comunidades los que se involucran en ellas y hacen una investigación de fondo y crean libros, compilaciones, etcétera, sobre cuáles son esos saberes. Jóvenes pertenecientes a esas comunidades, yo los invito a que hagan la investigación ustedes desarrollen esas obras literarias que eventualmente cuando tengamos la posibilidad, ya en términos de la ley que está en vísperas de ser aprobada, de solicitar la protección del Estado, ya tengamos documentos, ahora sí que acrediten de dónde venimos, a dónde vamos y por qué tenemos esos saberes comunitarios. Que no dejen que se pierdan de boca en boca. Quizá documentarlos sería lo mejor que yo les podría recomendar. Pues muchas gracias, Luis Enrique. Ahora, gracias a esta entrevista, sabemos un poquito más sobre cómo proteger la propiedad intelectual de los artesanos mexicanos. Justo lo más importante es que logremos proteger, respetar y valorizar estos saberes locales y conocimientos tradicionales que implican una forma particular de entender y aprender el cosmos, la naturaleza y las relaciones sociales, resultados de miles y miles de años. Por supuesto, este conocimiento se expresa en el arte, los juegos, la gastronomía y la danza, pero no nada más ahí, sino que estas forman parte de lo que podríamos decir la construcción de conocimiento de cada cultura, de cada pueblo. Estamos con la maestra artesana Rufina Ruiz, originaria de Santa María Atzompa en Oaxaca, quien se inició en la alfarería a los 8 años y hoy además expone en ferias y expos e imparte clases en distintas universidades del país. Es un gusto tenerte en Jóvenes en TV, maestra. ¿Cómo definiría usted el oficio de la alfarería? Para mí, la alfarería es la mejor profesión que mi Santa Madre me haya dejado de herencia, es la mejor herencia que me dejó en mis manos, porque forma parte del desarrollo de uno mismo y es una forma muy especial de transmitir el conocimiento empírico desde una herencia ancestral hasta la actualidad, ¿no? En lo personal tuve la fortuna de nacer, crecer y comer en el barro, ¿no? Y creo que es uno de los oficios que no tiene por qué extinguirse, es parte de uno mismo, es nuestra esencia plasmada a través de nuestra propia cultura al transformar el barro en las manos de nosotros.
Usted empezó en el oficio desde niña. ¿Cómo se inicia alguien en el oficio de la alfarería? Yo me inicio a partir del 6, 8 años jugando el barro. Mamá nos decía, vénganse, vamos a jugar. Recuerdo desde que mis hermanos llegaban de la mina a tender el barro en el patio, pues mamá nos hacía quitarle las raíces, las piedras, todas las impurezas que traía el material, pero en ese entonces yo no razonaba que si era de una manera aprender el oficio, ¿no? Después, como toda madre, pues me mandó a la escuela, a la primaria, secundaria, a una carrera profesional y decidí terminar en mi oficio, ¿no? Por eso le decía, es la mejor profesión que existe hasta ahora, ¿no? Al transmitirse de generación en generación, ¿deben los más jóvenes modificar de una u otra manera lo heredado por sus ancestros? Sí se puede hacer. Insisto, en lo personal lo he hecho. Siento yo que no es nada fácil cambiar un poquito la tradición o transformar la tradición, porque son enfrentarse a retos de 3000 años de tradición ha sido muy difícil, pero no imposible. Las herramientas que yo he adquirido a través de otras instituciones educativas, las he aplicado dentro de la cerámica que yo hago, la alfarería. La transformación me ha hecho crecer en otro ámbito también, ¿no? Tanto educativo, profesional, cultural, porque pues, como mujeres enfrentamos un reto muy difícil también, ¿no? Pero esa transformación de conocimientos no solo ha servido para cambiar la forma de hacer una pieza de barro, ¿no? La loza de Atzompa antes era grisácea y en 1520 con la llegada de los españoles, pues adoptamos este cambio, primer cambio dentro de la alfarería del esmalte verde, ¿no? Que después se fueron agregando, históricamente se fueron agregando Michoacán, Puebla y Oaxaca, fueron, que son los que hacían la loza verde, ¿no? Ya ahorita pues yo hago piezas más artísticas y ha sido el aprendizaje de día a día también, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo que los jóvenes deben transformar no solo el oficio de la alfarería, ¿no? Sino todos los oficios que estén en sus manos lo pueden transformar, claro, sin olvidar sus raíces, ¿no? Y de dónde venimos. En general, ¿cuál es la importancia que tienen los artesanos para la cultura de comunidades o de sus localidades? La importancia que yo he descubierto dentro de mi oficio es porque a través de ella plasmamos o enseñamos de estos saberes, ¿no? Atzompa es todo un pueblo que hacemos la alfarería, que nos dedicamos, es un pueblo gigante haciendo alfarería. Y de una o de otra manera sabemos que si tú como artesano enseñas tu oficio, esa es una ley de vida que tenemos, ese conocimiento no lo adquieres en una escuela, ese es un conocimiento de vida, es un conocimiento de que tú dices, hoy quiero hacer esto, pero si no lo sabes, vas con alguien más, de ir y platicar con los señores grandes o señoras grandes que te enseñen a hacer otra pieza, que te enseñen lo que ellos hacen o cómo lo han venido trabajando para mejorarlo. Entonces yo siento que esa es la mejor importancia dentro de las comunidades, transmitir el conocimiento que tú mismo vas ejerciendo, ¿no? Y adquiriendo de la vida misma, ¿no? Que no puedes ser egoísta, que no puedes llevarte los secretos a la tumba, ¿no? Los tienes que compartir porque de esa forma vas a trascender. Para mí es la pasión, es mi amor, o sea, mi oficio es lo más sagrado que existe, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la alfarería como un saber tradicional en México? Como artesanos o como artesana ha sido el sustento de nuestra vida, ¿no? Es la forma de un oficio tan dadivoso que sigue siendo la tierra, ¿no? Y a pesar de la transformación, a pesar de lo agredimos de una manera de pasarla por diferentes procesos, aún nos sigue alimentando, ¿no? Por medio de ella adquirimos el sustento. Tú como artesano, cuando estás haciendo una pieza, no solamente estás trabajando una pieza, estás plasmando
tu experiencia. Trabajar con los 4 elementos es lo máximo y ver que que tienes que estar en línea, mente, alma y corazón para que plasmes todas tu experiencia en una pieza, tu cultura, sobre todo va plasmada tu historia y de cómo te sientes en ese momento que estás elaborando una pieza, ¿no? Tú dices, ¿qué puedo crear o qué puedo imaginarme más haciendo esta pieza? No sé, a veces no tengo palabras cómo explicarlo, ¿no? Pero simplemente cuando hago una pieza, pues platicas con ella y plasmas todo lo que es tu sentimiento, ¿no? Tu saber. Y no solo el tuyo, sino de generación en generación. Y yo ser la 5ª generación que represente este oficio, creo que es lo que más la importancia para la gente, ¿no? Eso percibo yo a través de mis piezas, ¿no? Como artesano tú transmites lo que eres en cada pieza y para la gente eso es lo más importante. Que al momento que tú tocas la tierra dices, pues voy a regresar a mi origen. Y es lo que está pasando ahorita, ¿no? Todos estamos regresando a un origen de donde tal vez la tecnología ya nos invadió, pero nos olvidamos esta parte, ¿no? De regresar a tus raíces, de regresar al campo, porque el campo pues es la tierra de donde nosotros traemos los materiales, es la tierra, y trabajar con la madre tierra creo que eso es lo mejor que existe. Pues muchísimas gracias, maestra Rufina. De verdad que nos deja con muchas ganas de seguir conociendo las artesanías que se producen en nuestro país. Investigaré lo más que pueda sobre saberes locales. Trataré de entenderlos más, porque abarcan un conjunto de conocimientos, prácticas, normas y visiones del mundo que se han transmitido de generación en generación dentro de una comunidad o un grupo social. Incluso muchos de estos conocimientos casi han desaparecido por la imposición de una sola visión que ha buscado uniformar el conocimiento. Afortunadamente, hoy se reconoce en muchos lugares su importancia en ámbitos como la herbolaria, el cuidado de la tierra, las técnicas tradicionales de cultivo, la conservación de la naturaleza, la dieta, medicina, la partería, interpretación del medio ambiente, taxonomía, tecnologías, matemáticas, música, etc. Coincido totalmente contigo, Pamela. Y es por eso que de verdad que les pedimos que nos compartan fotos, videos o al menos información sobre los saberes locales que existen en su comunidad. De hecho, es casi seguro que ustedes mismos, sus padres o sus abuelos, sean portadores de algún saber o conocimiento ancestral específico. Reflexionemos y tratemos de potenciarlos. Al final, saberes locales o conocimientos tradicionales forman parte de la gran cultura de la humanidad. Si les interesó este tema, les interesará también el que prepararon en Conciencia Histórica, muy relacionados entre sí, el devenir de los símbolos a lo largo del tiempo y de las culturas. Vamos a ver por qué.